amar en el Espíritu, Señor. Llévanos, Señor, como llevaste a Jesucristo, como llevaste a tu Hijo, Señor, como lo mantuviste, Señor. Tú le diste poder, Señor, y tú nos has dado a nosotros también poder para vencer, porque tú venciste en la cruz del Calvario, nos hiciste vencedores. Si te creemos, si te obedecemos, si clamamos, si perseveramos, Señor, si persistimos en la oración, en el clamor, en el ruego, en la súplica delante de ti, Señor, porque ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna, mi Padre? Y no que lo queramos repetir, no, Señor, es una insistencia en la oración, una insistencia en el clamor pedimos hoy. Ayúdanos a insistir en esto, Señor, porque esto es vida, porque esto es vida, porque esto es justicia, porque esto es amor, porque esto es sanidad. Señor, ayúdanos a ser sanos, Señor, llévanos a sanidad, Señor, llévanos a pedir como conviene, llévanos a limpiarnos, fortalecernos en el poder de tu fuerza, llévanos, Señor, a ser restaurados, Señor, que querramos ser conquistados para conquistar, mi Padre. Ayúdanos a conquistarnos, Señor, para ser esos conquistadores, Señor, para ser esos verdaderos restauradores, Señor, que tú quieres levantar en este tiempo de restauración, cuando tú estás restaurando todas las cosas, cuando tú estás restaurando familia, cuando tú estás restaurando corazones, Señor, cuando tú estás restaurando corazones, Señor, cuando estás cambiando corazones de piedra por corazones de carne, mi Padre, ayúdanos. Glorifícate en esta hora y ayúdanos más, Señor. Glorifícate más, porque tú estás, porque tú eres real entre nosotros, porque tú eres real aquí, mi Padre. Ayúdanos, Señor, glorifícate en esta hora, Señor, que clamemos con el corazón, con todo el alma, Señor, sintiendo, a no sentir esto, Señor, a no sentir, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres, Señor, el que hace la obra, que la comenzaste, Señor, y tú la continúas, Señor. Tú la continúas hasta la venida de Jesucristo, mi Padre. Estamos esperando, Señor, que estemos preparados, Señor, para ese encuentro personal, porque no queremos encuentro emocional, no, Señor. Queremos el encuentro con el Creador, queremos el encuentro, Señor, con Jesucristo, queremos el encuentro contigo. Señor, porque tú vienes otra vez, Señor, a salvar a los que te esperan, Señor, que nos hemos preparado, Señor. Señor, que estemos preparados creyendo en tu venida, en tu regreso, Señor. Señor, que tú vienes otra vez, aparecerás en las nubes y todo ojo te verá y toda boca confesará y toda rodilla se doblará, Señor, delante de ti, mi Padre, y toda boca confesará que tú eres el Rey, que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ayúdanos, mi Padre, sé propicio a los tuyos, Señor, sé propicio a los que claman de corazón, mi Padre. Señor, que hoy lo pidamos con certeza y seguridad, Señor, que no queremos perder, Señor, una salvación tan grande, porque no queremos perder la oportunidad, Señor. No queremos perder la oportunidad de estar contigo eternamente y para siempre, adorándote, Señor, en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro restaurador, porque tú eres nuestro salvador, Señor. Salva nuestras almas, Señor, salva nuestras tierras, Señor, sálvanos hoy, seremos salvos para tu gloria y alabanza. Aviva hoy, Señor, aviva ese fuego de tu poder en cada vida, Señor. Levanta, Señor, los caídos, levanta, Señor, liberta, Señor, que están cautivos a voluntad del enemigo, Señor, que clamemos por todos, Señor, que clamemos, Señor. Ayúdanos a hacer rogativa por todos los hombres, Señor. Ayúdanos a clamar, Señor. Ayúdanos a perdonar a nuestros enemigos, Señor, y a amar a nuestros enemigos. Si el enemigo tiene hambre, dale de comer. Si el enemigo está desnudo, Señor, dale la vestidura, Señor, que necesita, Señor, que tú nos vestiste a nosotros, Señor. Tú nos revistas a nosotros con tu poder, mi Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a creer toda tu promesa, Señor, que tus promesas son fieles y verdaderas, incomparables, Señor. Ayúdanos porque tú eres Dios. Ayúdanos porque tú eres real. Ayúdanos, Señor, que tú eres el poderoso de Israel, de Jacob, de Abraham. Sí, Señor. Te necesitamos, Dios eterno. Te necesitamos, Dios del cielo. Te necesitamos hoy, gran Consolador, Espíritu Santo. Tú eres el que está, por nosotros. Tú eres el que hay, Señor, Señor. Tú eres el que redarguyes. Tú eres el que redarguye, Espíritu Santo, redarguye mi corazón. Señor, redarguye mi corazón, Señor, dame conciencia de esto, Señor, que yo no quiero estar equivocado, yo no quiero ir por el camino de error, yo no quiero ir por el camino de tinieblas, Señor, porque tú nos sacaste, porque tú me llamaste en las tinieblas a la luz admirable, Señor. Señor, para hacer tu voluntad fui llamado, Señor, en esto me es necesario ocuparme, en esto me es necesario continuar, Señor, no me dejes desviar.
Te lo ruego, te lo suplico en esta hora, Señor. Ayúdame a pedirte con certeza y seguridad, Señor. Porque yo no quiero estar equivocado en el camino de vida, en el camino de perfección, en el camino de santidad. No, Señor, yo quiero lo tuyo, yo quiero lo santo, lo perfecto y lo eterno, Señor. Ayúdanos a sembrar para tu reino. Glorifícate en esta hora, mi Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos hoy. Lo rogamos hoy, Señor. Ayúdanos en esto, mi Padre. Ayúdanos a hacerlo como lo hicieron, Señor, aquellos hombres, Señor. Aquellos hombres que fueron, Señor, que fueron restauradores, Señor. Aquellos hombres que fueron convencidos de tu amor, de tu gracia, Señor. Aquellos hombres que creyeron, Señor, y no dudaron. Aquellos, Señor, aquellos que fueron, Señor, aquellos que fueron quemados, Señor, Señor, que prefirieron ser lanzados al horno de fuego antes que ceder, Señor, como los 3 jóvenes hebreos. Como Daniel, Señor. Como Daniel, hombre de adoración. Como, oh Señor, como tu siervo David, hombre de adoración. Levanta tabernáculo caído de David, Señor. Levanta tabernáculo caído de David, Señor. Tú quieres hacerlo, que todos, Señor, que todos estemos de acuerdo. Que todos estemos de acuerdo, Señor, con lo que estamos haciendo, con lo que estamos pidiendo y a quién nos estamos acercando, quién nos llamó, por quién estamos aquí. Es por tu misericordia, Señor, que hoy podemos pedir, sí, Señor, que pidamos con certeza y seguridad, Señor. Ayúdanos a ocuparnos de esto, Señor. Señor, que no arañemos más la tierra, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo, Señor, y demos la gloria que está sentado a tu diestra. Demos la gloria al Cordero Santo, al Cordero de Dios, al Cordero inmolado por nuestro pecado. Señor, fuiste molido, ayúdanos a reconocerlo y agradecerlo, a vivirlo. Danos la vivencia de esta salvación, Señor. Danos la vivencia de tu amor. Danos la vivencia de tu propósito, de tu designio eterno, Señor. Ayúdanos a vivir esto, Señor. Ayúdanos a vivir la palabra de vida. Señor, que vivamos la palabra. Ayúdanos a ser hacedores, oidores, y no olvidadizos. Que no olvidemos tu mandamiento, Señor. Porque tu mandamiento es vida. Porque tu mandamiento es amor. Tu mandamiento es justicia. Tu mandamiento es perdón, Señor. Porque tú nos perdonaste. Señor, porque tú lo hiciste en Jesucristo, Señor. Señor, necesitamos la limpieza, purificación y santificación, Señor, porque ahora, Señor, en esta condición no podemos entrar en tu reino, en esta condición no podemos verte, Señor, no podemos ver tu rostro. Señor, ayúdanos a buscar tu vida y tu carácter, Señor, y anhelemos tu carácter, anhelemos la vida en Jesucristo, Señor, vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. Señor, danos la mente de Cristo, mi Padre, ayúdanos, Señor, porque somos tu pueblo. Señor, porque somos tu pueblo, los comprados, los llamados, los predestinados, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Señor, ayúdanos a ocuparnos de esto. Ayúdanos a ocuparnos, Señor, de la oración eficaz en todo lugar, no importa, Señor, las circunstancias. Que no miremos las circunstancias, que miremos a Jesucristo, el Redentor. Que miremos a Jesucristo, el quien pagó, Señor, por nuestro pecado, el quien pagaste por mí, fuiste tú, Jesús de Nazaret, gracias. Gracias, Jesús, gracias, mi Padre, gracias, mi Señor, gracias, Espíritu Santo, gracias, gran Consolador. Te bendecimos hoy tu nombre, te exaltamos, Señor, en esta hora. Te exaltamos en esta hora, Cordero Santo, Cordero de Dios, Cordero inmolado. Te exaltamos, Jesucristo, te damos loor, Padre eterno, te damos loor, Señor. Tú eres digno de recibir adoración. Tú eres digno de recibir alabanza, Señor. A tu nombre exaltamos hoy. A tu nombre alabamos hoy. Por Jesucristo, mi Señor. Por Jesucristo, Espíritu Santo. Glorifícate en esta hora, Señor. Haznos esos verdaderos adoradores. Haznos esos verdaderos intercesores, Señor. Esos verdaderos colaboradores, Señor. Ayúdanos a reconocer, Señor, lo que hiciste, la honra. La honra de ser sacerdote, la honra de ser colaboradores, la honra, Señor, de ser rey y sacerdote para tu gloria. Alabanza, Señor, como está escrito en Apocalipsis, lo creamos y lo vivamos, vivamos la palabra. Vivamos, Señor, vivamos este evangelio del reino, este evangelio de poder para la salvación a todo aquel que cree, Señor, que todos creamos. Señor, que hoy oremos, hoy clamemos por aquellos que no creen, para que todos crean, Señor, y ninguno se pierda, Señor, sino que todos aquellos que fueron, Señor, llamados a salvación, llamados a hacer, Señor, a hacer tu voluntad, aquellos, Señor, que han sido engañados por espíritus de engaño, espíritus de muerte, espíritus de traición, Señor, vuélvelos a tu redil, Señor, vuelve a aquellos que salieron, Señor, rebeldía.
Vuélvelos a tu redil, Señor. Clamamos por todos los hombres, clamamos por todos los reyes, Señor, para que todos los hombres conozcan que tú eres Rey de reyes, Señor de señores, que tú eres el soberano, que tú eres el eterno, que ninguno como tú, Señor, no hay otro quien pueda reemplazarte. No hay otro, Señor, con quien pueda compararse, Señor. En nombre de Jesús rogamos hoy. Gracias, mi Padre. Bendecimos hoy tu nombre. Te exaltamos, oh Señor. Te exaltamos a Jesucristo y dámoslo ahora a tu nombre. Dámoslo ahora, Espíritu Santo. Tú eres digno, gran Consolador. Clamamos, Señor, por todos aquellos que están, Señor, cautivos a voluntad del enemigo, por los que están en las cárceles, Señor, cárceles físicas y espirituales, Señor, libera, las almas son tuyas, a ti te pertenecen, Señor, son tuyas, tú pagaste el precio, Señor, tú pagaste el precio en la cruz del Calvario, Señor, lo hiciste y no te negaste, Señor, te diste una ofrenda por nosotros que ofrendemos hoy, Señor. Dios a brindarte hoy la vida porque a ti te pertenece, Señor. Y muchas gracias, mi Padre, gracias. Gracias porque tú estás. Gracias porque tú eres verdad. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú nos Señor, porque tú nos dejas, Señor, porque tú nos abandonas, porque tú, Señor, nos pagas conforme a nuestras iniquidades. Gracias. Y ayúdanos a volver nuestro rostro, ayúdanos a volver nuestros malos caminos, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, mi Padre. Bendecimos hoy tu nombre. Te exaltamos, oh Señor. Te exaltamos, damos reconocimiento al eterno y sabio Dios de los cielos, al verdadero, al único que hace maravillas, al único que hace proezas en medio de tu remanente, en medio de tu pueblo, en la familia, Señor. Señor, restaura, Señor, sálvanos y seremos salvos para tu gloria, alabanza. Señor, que continúe el clamor, el ruego, la súplica, Señor, conforme a tu corazón. Hoy lo pedimos, mi Padre, pedimos tu corazón, Señor, queremos el corazón del Rey, y no vamos a parar, no nos vamos a detener en este pedido, Señor, que tú nos has enseñado, porque nos abriste los ojos, porque nos has dado corazón para entender, oídos para oír, y ojos para ver, Señor, que veamos con tus ojos, Señor. Danos tus ojos, danos tu corazón, mi Padre, en nombre de Jesús. Muchas gracias, en nombre de Jesús. Amén, mi Dios.